Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, por si lo quieren oír, lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados del Club de Prensa. En primer lugar, el señor José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido, Pepe, a esta mesa. Gracias. Celia Cernadas, corresponsal de Cataluña Radio. Bienvenida también. ¿Qué tal? Y José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Noticias muy inquietantes, Celia, en las últimas horas. Ayer en Ankara, en la capital de Turquía, fue asesinado el embajador ruso, Andrei Karlov. Estaba presentando una exposición de fotografía. Detrás de él había un hombre que se suponía que era una especie de guardaespaldas o alguien que lo estaba custodiando, pero este hombre abrió fuego contra el embajador y lo mató. Hay imágenes impactantes en todos los medios de comunicación, y mientras le disparaba, y con posterioridad a los disparos, este hombre turco, del norte del país de Turquía, de 22 años, dijo, ustedes matan en Alepo, pero mueren aquí. Hay que recordar que Alepo es una ciudad siria en donde ha habido en los últimos días, afortunadamente, una evacuación, pero donde las fuerzas rusas, con las fuerzas del dictador sirio Bashar al-Assad, se han tomado, y ha habido matanzas, sobre todo en la zona este de la ciudad. Las relaciones entre ambos países, entre Rusia y Turquía, han sido muy complicadas. En algún momento estuvieron enfrentadas en la guerra de Siria. Ahora, al parecer, ha habido una especie de acercamiento. En las redes sociales hubo gente que dijo que este asesinato podía equipararse al de Francisco Fernando, en el Imperio Austrohúngaro, que dio origen a la Primera Guerra Mundial. Hay quienes dicen que esto es una exageración, pero ¿qué consecuencias puede tener este asesinato? A ver, esta comparación es explicable porque es una escalada, digamos, de directamente disparar a un embajador de un país tan poderoso como Rusia. Es una declaración de principios y es una agresión de dimensiones políticas y diplomáticas mucho más altas que, desgraciadamente, muchos de los atentados que estamos viendo en Europa o en la zona en los últimos días o en los últimos meses. El impacto dependerá mucho de lo que, digamos, de la orientación que quieren darle Turquía y Rusia. Como has comentado, la relación entre Turquía y Rusia en Siria ha sido muy azarosa, muy complicada. El año pasado estuvieron a punto de enzarzarse prácticamente en una guerra cuando Turquía derribó un avión ruso que sobrevolaba territorio sirio. Hemos de recordar que en la difícil de explicar y de comprender guerra civil de Siria, el equilibrio de alianzas es a veces también muy difícil de explicar y de entender porque se mezclan muchos intereses. Rusia y Turquía desde el principio han estado en diferentes lados de la guerra de Siria. Rusia dando apoyo a Bashar al-Assad, Turquía combatiendo al régimen de Bashar al-Assad. Lo que ha pasado al cabo de los meses es que ambos países se han revestido o se han bebido una dosis de realismo. Rusia ha visto que probablemente necesita el poder turco, porque Turquía tiene mucha influencia en la zona, y Turquía ha visto que con la entrada oficial de Rusia en la guerra de Siria es muy difícil combatir al régimen de Bashar al-Assad e ir al mismo tiempo contra Rusia. Con lo cual, al final, desde hace unos meses, desde hace poco, los dos han entrado en una fase de entendimiento que todos los expertos están diciendo que no tiene por qué verse perjudicado por lo que pasó ayer en Ankara, ¿vale? De todas maneras, tenemos que recordar que lo que está pasando en Alepo es una tragedia humanitaria de dimensiones épicas. Hace muchos meses que dura el asedio contra Alepo y lo que hemos visto en los últimos días tendríamos que analizar, es la aviación rusa la que está bombardeando junto a Bashar al-Assad, y tendríamos que analizar dónde están las culpas. Y tenemos que saber también quién era la persona que disparó ayer, porque ya Turquía está intentando apuntar ya hacia la secta Gülen, que un poco siempre es su chivo expiatorio cuando no le interesa que se destapen otro tipo de relaciones o de problemas, ¿no? Así que veremos. Pepe Díaz Briceño. Sí, realmente será interesante cuál será la respuesta tanto de Turquía como de Rusia a este evento. El consumo interno a esta noticia es sumamente relevante sobre cómo se dirigirán ellos, sea quien sea. Ya no importa en este momento si actuó solo o no este individuo, que aún no se sabe exactamente a quién respondía,
pero realmente la manera como ellos, los líderes, Vladimir Putin y el señor Erdogan, le enfoquen a sus públicos nacionales será interesante. Rusia está enviando 18 investigadores a Ankara para ver exactamente qué pasó con este asesinato. Y el señor, como dice la compañera, ya el señor Erdogan ya incluso está culpando directamente a la secta Golem. Entonces, claramente esto también podría servir para incluso más represión dentro de Turquía, porque sabemos que este señor, siendo policía, provocará aún más, digamos, desbandadas y también encarcelamientos de policías. En los últimos meses ha habido decenas de miles de purgas dentro del ejército y la policía turca, derivada del intento de golpe de Estado fracasado, y que el señor Erdogan se siente realmente inseguro en el poder. Turquía en este momento es un polvorín y muchos dicen que la inestabilidad, bueno, la guerra civil que hay en Siria, el que traspase las fronteras a Turquía sería algo relativamente fácil en este momento. Y hubo terrorismo en Turquía, pero también hubo terrorismo en las últimas horas en la capital alemana, en Berlín. Un hombre conduciendo un camión que había sido robado en Polonia, embistió a una multitud en un mercado navideño en Berlín, uno de los mercados navideños más famosos. Hubo 12 muertos, 48 heridos, de esos 48 hay 18 en estado muy grave. Fue capturado un hombre de 23 años y la señora Angela Merkel, la canciller federal alemana, es decir, la jefa del gobierno, ha señalado también hace muy pocos, un rato, que esto había sido un atentado terrorista. Por supuesto, hay gente que dice que se trata de un radical islamista y hombres como Nigel Farage en Inglaterra, uno de los partidarios del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por supuesto un hombre que está en contra de la inmigración, dijo, hemos visto cómo hechos como este van a continuar aumentando el legado de la señora Merkel. En cierto modo está echándole la culpa a la señora Merkel simplemente porque ella ha abierto las puertas para que entre un número importante de refugiados que vienen de la guerra de Siria. ¿Qué lectura le da usted a lo que está pasando en Alemania? Bueno, obviamente, más allá de lo deplorable y del esnabe que es cualquier acto terrorista, yo creo que el dato clave aquí es, Juan Carlos, el hecho de que se trata de un inmigrante pakistaní, ¿no? Si todo se confirma, que había solicitado asilo político, ¿no? Entonces, de ratificarse esta versión inicial preliminar que está siendo filtrada por la policía, pues es un dardo directo al corazón de la política de inmigración de Angela Merkel, ¿no? En el sentido de que muchos críticos, incluso de su propia ala, de sus propios partidarios, consideraban que esta idea de abrir las puertas a más de 800,000 refugiados era una política muy poco lógica dado el contexto actual de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Entonces, en la medida que esto se confirme de alguna manera, pues va a arrojar un balde de agua fría a estas políticas liberales. Lo cual me llega una pregunta, ¿no? ¿Dónde define un gobierno? ¿Cuál es el umbral entre sus responsabilidades humanitarias de permitir justamente la llegada de refugiados que viven en condiciones terribles, como está ocurriendo ya en el caso de Siria, por citar el tema anterior, y dónde queda la responsabilidad de decir, tenemos la capacidad realmente de poder hacer un escrutinio preciso de cuáles de esos inmigrantes o potenciales refugiados no son un riesgo a la seguridad nacional? Tienes, yo creo que por un lado y en un polo, la política de Merkel, y en otro lado tienes la política, por lo menos tentativa, que esbozó el señor Donald Trump, donde básicamente quiere cerrar la entrada a todos los musulmanes y hacer un límite tan restrictivo que pocos entrarían. Probablemente la verdad o el justo medio está justamente en la mitad. Ni una política que sea tan suficientemente abierta, donde no haya una capacidad real de las agencias de inteligencia y policiales para poder determinar quiénes son o no riesgos a la seguridad, pero tampoco cerrarla simplemente porque se trata de personas de cierto origen étnico religioso. Así que yo creo que va a ser un debate muy importante que muy probablemente va a marcar las políticas migratorias, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Yo creo que precisamente este es el debate que están teniendo todos los países europeos desde hace meses, desde que la guerra en Siria envió esta ola de refugiados tan enorme a Europa y que ha puesto Europa bajo una presión tremenda que no está resuelta. El problema es que cada vez que pasa una cosa así, siempre se apunta a las políticas migratorias. Y Merkel tiene un panorama dificilísimo, tiene elecciones el año que viene, se está aspirando a la reelección, y hemos visto como en las últimas semanas su discurso hacia la comunidad musulmana se ha endurecido un poco. Es decir, hace pocos días Merkel defendió la prohibición del burka, siempre cuando se pueda prohibir, no siempre se puede, y parece que un poco está orientado a recoger o a entroncar con el discurso político de opciones mucho más intolerantes con la inmigración, como es Alternativa por Alemania,
Alemania, que como sabéis es una opción de extrema derecha que está ganando adeptos dentro del país. También me gustaría pararme un momento en el simbolismo del ataque de ayer. Quien conoce a Europa y especialmente a Alemania, los mercados navideños son un centro de reunión social, son un símbolo de la Navidad que atrae turistas y que son lugares muy cozy, ¿no? Que se dicen en inglés. Acogedores. ¿no? Sí, son acogedores, la gente, bueno, yo he estado ahí muchísimas veces, ¿no? Vas a beber vino caliente, la salchicha, los regalos. Entonces, creo que el ataque tiene un cierto simbolismo que es lo que está diciendo Alternativa por Alemania, que son ataques contra la cristiandad. Yo no diría eso, pero es obvio que tiene un simbolismo atacar un mercado como estos, y esto ha obligado a reforzar la seguridad en el resto de Europa, sí. Que ese es el objetivo, ¿no? Crear alarmismo en todas partes. Pepe. Hay que ser un poquito cautos porque se ha puesto mucho en duda la identidad del sospechoso. Efectivamente. Pepe fue muy correcto en decir que esta es una primera versión preliminar, pero exactamente todavía no se conocen, las investigaciones no se concluyen. Se habla de un conductor polaco del que manejaba el tráiler, pero bueno, lo que sí es que los partidos de extrema derecha ya están tomando partido y sacando raja política de este evento. Le llamaron un partido nacionalista los 12 muertos de Angela Merkel, directamente culpándola sobre esto y creyendo implícito que fuera la política de inmigración la culpable de este atentado. Lo que sí es que lleva 11 años en el poder Angela Merkel y esta será su elección más difícil, y esto lo hace todavía aún más difícil. Sus partidarios, incluso los conservadores, le dicen ponga un límite al número de extranjeros que pueden entrar como refugiados, pero exactamente cómo lo afectará veremos en septiembre. Y es muy importante, Juan Carlos, no saltar a conclusiones, porque los mexicanos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hemos sido víctimas de eso, ¿no? Si un inmigrante indocumentado comete un crimen manejando embriagado, como ocurrió en San Francisco, un accidente, etcétera, tiendes a hacer agua para el molino de aquellos que están auspiciando posiciones antimigratorias o xenófobas y dicen, todos los inmigrantes. Yo creo que sería incorrecto hacerlo, pero sin embargo, definitivamente esto va a reabrir un debate muy serio en temas migratorios. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, el presidente de México, su país, recibió hace algunos meses a Donald Trump cuando era candidato presidencial, al presidente electo de los Estados Unidos. Pero el señor Trump, desde que empezó la campaña, insultó a los mexicanos. Dijo que de México llegaban aquí violadores y criminales. Posteriormente, el señor Trump dijo que si llega al poder piensa desmontar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el que se conoce por sus siglas en inglés como el NAFTA, que entró en vigor en los años 90. Y luego vinieron algunas críticas a Donald Trump por parte del hombre más rico de México, uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, que tiene 77 mil millones de dólares y es el dueño de América Móvil. Slim le formuló algunos reproches a Trump y Trump además dijo que detrás del señor Slim había una conspiración contra Trump. Hay que recordar que el señor Slim es dueño, además es como persona natural, como persona física, el mayor accionista del periódico The New York Times, a quien le ha declarado la guerra a Trump. Bueno, críticas de lado y lado, pero en las últimas horas se supo que han almorzado en Mar-a-Lago, en un sitio que tiene el señor Trump en la Florida, en Palm Beach. Almorzaron los dos. Carlos Slim, multimillonario, Donald Trump, multimillonario, mucho menos multimillonario que el señor Slim, y parece que la cosa salió muy bien, porque el señor Trump dijo fue una lovely dinner with a wonderful man, una comida estupenda con un hombre maravilloso. La pregunta aquí es, ¿será que Slim ha logrado ablandar a Trump en lo que tiene que ver con los anuncios que ha hecho respecto a México y al libre comercio con México y a la clase empresarial mexicana? Es una gran señal en tanto muestra que Slim podría ser incluso mejor diplomático que el propio gobierno de México, porque logró ya un encuentro con el señor Slim, hablaron, según lo que se dice, sobre comercio y economía, algo que no conocemos que hasta este momento el gobierno mexicano haya hecho. Por boca del propio gobierno mexicano no hay ningún contacto con el equipo de Trump, algo que muchos vemos con escepticismo, porque creemos que sí, pero esto también habla de dos personajes que supieron jugar muy bien la política durante la campaña electoral y hoy curan las heridas. El señor Slim invitó, junto a otros empresarios mexicanos, según sabemos por una columna en México, a Cory Lewandowski, que fue el jefe de la campaña de Trump por algún momento previo a agosto,
y lo invitaron a la Ciudad de México con otro equipo. Según se dice en las columnas mexicanas, hubo una gran comilona de comida libanesa y mexicana en uno de los restaurantes más típicos para estas comidas en la Ciudad de México. Aparentemente una comida que estaba programada para 1 hora se extendió por 6 horas, muy al estilo mexicano. Ahí lo lograron ablandar y luego el señor Trump también lo ablandó porque lo trajo, dijo, pues ¿a dónde lo traigo? Pues a Mar-a-Lago, mi gran residencia, que vea realmente lo que es el Versalles allí en Palm Beach. Pepe López, Versalles. Me encantó la telenovela. Pepe López Zamorano, ¿en la columna dónde salió? En el diario El Financiero. En el diario Financiero. Pepe López Zamorano. Yo creo que hay un doble mensaje por parte de Trump, ¿no? Por una parte, sabemos que ha estado extendiendo los ramos de olivo para muchos de sus enemigos y personas con quienes tuvo rivalidades y hostilidades. El principal de ellos, Mitt Romney, por supuesto, ¿no? Pero lo ha hecho también con otras personas con las cuales intercambiaron dardos y dardos duros durante la campaña presidencial. Pero también yo creo que tiene que ver con este doble mensaje por el hecho de que quizá está mandando la idea de que, bueno, lo de las campañas eran las campañas, ¿no? No me tomen muy en serio, no me tomen literalmente. Ahorita ya vamos a gobernar y para gobernar es más fácil unir que dividir, ¿no? Y en ese sentido me parece una reunión muy importante, ¿no? Sí. Porque ya sea que Trump haya utilizado todas estas medias verdades, mentiras y prejuicios contra los mexicanos por mercadotecnia política, porque sabemos que los mexicanos no vienen aquí a violar personas, a traficar drogas, etcétera, ¿no? Aquí estamos. Y sabemos que el Tratado de Libre Comercio, más allá que cualquier tema, ¿no? Ha sido benéfico para Estados Unidos. Todos los estudios coinciden que se han creado más de 5 millones de empleos, ¿no? Entonces, sea por mercadotecnia política o simplemente por mala información, el hecho de que se esté acercando a personas que conocen de fondo la relación bilateral, ¿no? Que han tenido mucho éxito en los dos países, como ha sido el señor Slim, tanto allá por acá. Hay que recordar que ya una porción importante del New York Times pertenece al señor Slim. De alguna manera es una clase que necesitaría tomar el señor Trump para informarse de una persona de alto nivel de cuáles son las realidades del comercio, de las realidades de la economía, de las realidades de los mexicanos. Y en ese sentido, tiene razón Pepe, hay todavía un nivel de volatilidad e incertidumbre porque no sabemos bien a bien cuáles son las verdaderas posiciones del señor Trump. Ha cambiado en el tema del muro, ha cambiado en el tema del libre comercio. Usted está diciendo que el señor Trump se ha volteado el presidente electo de Estados Unidos, ¿sí? Yo digo que ha evolucionado y me parece positivo, porque realmente yo sí creo, Juan Carlos, y como mexicano, es dinámica. Yo creo que son muchas más cosas las que nos unen a los mexicanos y a los americanos que las que nos dividen. Y verdaderamente el éxito de un país va a ser benéfico para el otro y recíprocamente. Así que yo creo que es muy importante que se den esos acercamientos, que se den no solamente con el señor Slim, sino que se den con muchos más sectores de la sociedad de Estados Unidos. Eso va a ser benéfico para la relación bilateral. Yo quería un pequeño apunte. No digo nada de México porque tengo aquí dos compañeros locales, pero lo que comentaba aquí Pepe, Trump parece que ha tomado uno de esos realismo en algunas de sus promesas de campaña, espero que en el muro sea así, pero no parece que se esté retractando, por ejemplo, de alguna de las, un tema muy complicado en la campaña que fue el cambio climático, ¿no? Digamos, el cuestiona continuamente las teorías sobre el cambio climático. Recordemos que en su gabinete hay los 4 jinetes del apocalipsis, o sea, 4 miembros del gabinete que cuestionan el cambio climático. Así que, bueno, en algunas cosas sí, pero en otras no. Nos quedan 2 minutos de programa y quiero preguntarle a Celia sobre el editorial del diario The New York Times hoy. Ayer se supo que el colegio electoral aquí en Estados Unidos, es decir, los 538 miembros por los cuales vota la gente en las elecciones presidenciales en los 50 estados de la Unión en este país, pues le dieron la victoria al señor Donald Trump. Esto se sabrá ya oficialmente el 6 de enero cuando el conteo se haga, el conteo de los votos en el Congreso aquí en Washington bajo la presidencia del vicepresidente Joe Biden. Pero hay que recordar que como aquí no hay una elección directa, la gente no vota por los candidatos directamente, sino por estos miembros del colegio electoral. Y hay que recordar que la fórmula consiste en que cada uno de los estados tiene un número de delegados ante el colegio electoral que se establece con el número de representantes de la Cámara que posee según la población, más los 2 senadores que tiene cada uno de los estados. Pero bueno, lo que dice este editorial es que hay que desmontar el colegio electoral porque es algo verdaderamente arcaico. Dice que en los últimos 16 años, en 2 ocasiones, ha sido presidente quien obtiene menor número de votos ciudadanos, como pasó con George W. Bush, en esta ocasión con el señor Donald Trump. Y dice que realmente tendría que desmontarse porque esta fórmula se inventó en los tiempos en que existía todavía la esclavitud,
los estados del sur sumaban a la población negra que no votaba, que eran esclavos, sumaba como si fueran habitantes del estado para tener más delegados ante el colegio electoral. Se consideraba que un afroamericano se contaba como 3/5 partes de un blanco, algo que suena hoy absolutamente espantoso. ¿Debe desmontarse finalmente este colegio? ¿Habrá alguna posibilidad? Yo creo que sí. O sea, es un sistema muy difícil de explicar y para mí muy difícil de entender hoy en día. A pesar de que muchos países, su sistema electoral tiene mecanismos de compensar las desventajas geográficas, es decir, cuando un estado es pequeño, tiene poca población, hay muchos sistemas electorales que tienden a ponderar el voto de estos estados más que los estados más poblados, porque si no estos estados nunca tendrían nada que decir. Pero Estados Unidos ya tiene un mecanismo de compensar eso, que es el Senado, es decir, todos los estados tienen 2 senadores al margen de su población y su tamaño. Por tanto, este mecanismo compensatorio ya existe. Y el sistema del colegio electoral, claro, entre otras cosas, parece que confía cero en el criterio de la gente a la hora de votar. Por tanto, existiendo ya este mecanismo compensatorio del Senado, quizás sería ya más lógico que lo que contara es el voto popular, teniendo en cuenta, como dice el New York Times, que el sistema actual bebe del pecado original de Estados Unidos, que es la esclavitud. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Pepe López Zamorano, Elías Hernández, Pepe Asbri, señor. Ustedes los espero mañana en este programa.